¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con un nuevo vídeo. Empezamos, arrancamos semanita. Vamos a ver lo que nos ha dejado, nos ha deparado la jornada 10 y vamos a encarar también la 11, sobre todo con recomendaciones de mercado. Vamos a ir al Donkey Mercato para intentar tomar buenas decisiones. Ya estáis viendo cosas nuevas aquí alrededor. Ahora os cuento que semana de final de octubre, se aproxima el Día de Todos los Santos, llega Halloween y aquí en el canal, los que estabais temporadas anteriores ya sabéis que lo vamos a ambientar. Esto es el Festival de los Horrores. Los bufones esta semana, más que nunca, nos van a invadir. Así que ahora vamos a poner ahí ese extra terrorífico que espero que os guste y a los que no, solo será una semanita, independientemente, ¿vale? De la fecha que sea, de cómo se ha ido la jornada. Dejad el like, apoyad los contenidos, hypead, que estamos a principio de semana. No hay excusas, tenéis los hypeos disponibles, no me podéis engañar. Y ahora sí, vamos a ambientar porque se acerca Halloween. De la mancha no, de la cancha. Venga, pues lo dicho, vamos a poner en orden todo lo que nos ha dejado la jornada 10, tradicional chuleta de Don Quijote con recomendaciones individuales, pero antes lo que os tengo que decir es que recuperamos el formato de toda la vida, hablo a nivel visual, ¿vale? Aquí estáis viendo, he recogido el feedback mayoritariamente tras la semana anterior haber innovado integrando dentro de Analítica Fantasy lo que venía siendo la chuleta. Muchos dijisteis que preferís este formato desde lo visual. Vais a tener las dos opciones porque va a estar aquí y aparte lo voy a dejar también para que sea visible para la gente que visite la web. Entonces lo vais a tener en ambos formatos, pero para sacarlo aquí en formato vídeo, esta va a ser porque al final lo que funciona no hay que tocarlo, sobre todo cuando mayoritariamente me habéis hecho llegar vuestras impresiones y vuestro feedback. La verdad que estoy muy agradecido y siempre intento escucharos para seguir avanzando, buscando el mejor contenido. Bueno, empezamos jornada. El viernes la Real Sociedad que salvó ese match ball. No diría que fue un partido nada del otro mundo. Vamos a ir haciendo públicas las recomendaciones, pero al menos lo más importante fue el resultado. Sí que es verdad que se cumplió más o menos el guión de partido que esperábamos. Una Real Sociedad que en casa, pese a las urgencias y la presión que podía tener, fue superior, ligeramente superior a un Sevilla y se las apañó para sacar el resultado adelante y a partir del resultado pues ahora a tratar de mejorar sensaciones. El calendario no es sencillo. Es verdad que te viene un derbi vasco, que si lo ganas, das la vuelta como un calcetín a la situación actual, porque serían 6 puntos seguidos y además habiendo derrotado al Athletic Club. Entonces creo que el partido que se le viene a la Real Sociedad es el ideal para esta tendencia positiva, seguir incidiendo en ella. Es un partido, el del Athletic Club lo hablaremos durante la semana, para mí el partido de la jornada 11, sin ninguna duda, pero que no tiene por qué ser malo apostar por jugadores de la Real Sociedad, porque si sacan el resultado es ese tipo de partido en el que las puntuaciones se disparan. Entonces, aprovechamos la inercia positiva de algunos jugadores y mantenemos la paciencia con otros. Esa va a ser un poquito mi receta. También debo de decir que, a pesar de la victoria, la Real Sociedad no ha tenido, a nivel de media, estadística de jugadores y media puntuaciones, muy, muy buen comportamiento. Hay muchos jugadores que esperábamos más y quitando los que han participado en goles, el resto se han quedado un poquito cojos. Ahora lo vamos a ir viendo. Mikel Oyarzabal, aceptamos el ariete esta semana, era la recomendación y al final el buen estado de forma que está teniendo con la selección y que yo creo que también está mostrando con la Real, obviamente sin la finura y sin el acompañamiento que sí que en cuenta cuando va con el combinado nacional, pues en este partido sí que tuvo ese colmillo, esa fiabilidad que tiene él transformando penaltis. Para mí es el mejor lanzador de la liga y lo demostró una vez más. Es un jugador que es letal desde esa distancia. Primer penalti que le pitan a la Real esta temporada lo transformó Oyarzabal y además tuvo también el oportunismo de marcar el segundo, con lo cual un doblete de Oyarzabal, puntuación de doble dígito y jugador que debemos seguir comprando porque viene en buen estado de forma, porque se va a inflar en los mercados. Y aunque juegues contra el Athletic Club, que es verdad que es un típico partido, puede acabar 0-0 y Oyarzabal, ya me pensaré si es buena opción fantasy. Desde luego no va a ser tan buena como en esta semana, pero igualmente tenemos que ir a por él. Es un jugador que en el vídeo de compras-ventas ya dije hasta dónde llegaría en cada plataforma y profundicé un poco más. Pero bueno, es un jugador que esta temporada a mí me gusta más que en otras y es curioso porque es la temporada en la que está peor acompañado y peor rendimiento colectivo estamos viendo de la Real. Luego, Barrenechea es ese tipo de jugador, hay muchos en la liga, los Vargas, que ahora hablaremos, los Barrenechea, los Nicolás Pepe, los Eta y John, que hemos tratado en jornadas anteriores, donde a veces es duro tomar ciertas decisiones, pero es verdad que son melones que hay que abrir, porque son jugadores que han rendido muy por encima de lo esperado. Eso les ha hecho, obviamente,
alcanzar un precio muy por encima de los techos históricos de estos jugadores, pero que a veces se hace complicado mantener estos rendimientos de forma sostenible. Ha hecho un partido regulero y una puntuación regulera. La anterior tampoco había sido nada del otro mundo, Barrenechea. No es para volvernos locos, como hemos dicho con Etayón o como hemos dicho con Nicolás Pepe. Además, Barrenechea más o menos le sigo viendo en cuanto a chispa, en cuanto a físico, le sigo viendo bien. Creo que va a seguir siendo un jugador que nos puntúe muy bien, pero alcanzando estos precios cuando se vienen malas semanas nos entran las dudas. Es un mantener de manual, ¿vale? Pero si este tipo de actuaciones se van repitiendo en el tiempo, habría que tomar una decisión, porque obviamente las inercias a la baja, que a lo mejor Barrenechea, una vez llega a su techo, ahora la gente puede empezar a frenarse con él, el hype puede ir un poquito hacia abajo, es algo lógico, y a muchos nos puede entrar el miedo. Entonces, ahora, de momento, calma, pero si estas puntuaciones se repiten durante semanas, pues a lo mejor hay que tomar una decisión con Barrenechea. Por ahora, en el derbi vasco lo quiero tener. Lo que sí que tuvimos como novedad principal fue el cambio en el eje de la zaga. John Martín entró por Caletachar. Era una posibilidad, aunque bueno, estaba por ver que se hiciera efectiva. Así fue y además con victoria de la Real. Y con buena actuación de John Martín, que creo que fue el mejor defensa junto a Aramburu que puntuó de los Donostiarras. Entonces, obviamente, en clave fantasy no hace falta ni que lo diga, Caletachar es una venta de manual, ya de por sí estaba rindiendo mal y ahora pues ni siquiera es un titular. Y John Martín es el chollo que tras la lesión y tras su participación, que al final no pudo ir con el Mundial Sub-20 de la selección española, pues se abre el típico chollo que a principio de temporada yo os dije, llegará su momento, en alguna jornada llegará su momento. Yo siempre he guardado el hype, creo que el potencial que tiene este jugador futbolístico y el potencial fantasy es muy positivo. No es la mejor temporada para venir y llamar a la puerta. Nunca se sabe, porque a veces en estas temporadas los jugadores canteranos y estos sobresalen. Pero yo creo que un perfil John Martín se sentiría más resguardado, más seguro con otra Real Sociedad que colectivamente funcionara mejor y estructuralmente. Pero bueno, aún así en este partido bien, John Martín demostró, yo diría, parte de su potencial. Creo que todavía puede mejorar mucho más. La puntuación fue buena, estuvo muy bien al cruce, mejoró en el juego aéreo. También ahí era un margen de mejora a nivel colectivo de la Real y John Martín aportó. Entonces, bueno, me parece que es un upgrade tremendo que durante el paso de la jornada se le verán también algunas costuras, sobre todo en toma de decisiones. Es un jugador a veces un pelín imprudente y eso le puede hacer cometer ciertas precipitaciones o fallos groseros que muchas veces cuestan goles y dejan a su equipo un poco vendido. Por eso Sergio Francisco ha optado por la experiencia de Caletachar en muchas fases de la temporada. Ahora yo creo que llega el momento de John Martín. Creo que tras esta victoria se va a mantener la zaga y un buen partido en el derbi vasco le haría pues afianzarse y creo que es lo que necesita. Y vamos con el Sevilla, que también era un poco la actuación que me esperaba, un equipo que compitiera, pero que no le llegara por diferentes circunstancias, porque al final es un equipo irregular, con una plantilla bastante justa y que si vas con bajas, pues eso se nota, sin las pilicuetas, sin Mendy, con un Agumé que acabó tocado y encima está sancionado, pues ahí pierde mucho poderío físico, mucho poderío defensivo y no es lo mismo el que Marcao está acompañado de unas pilicuetas muy experimentado a que tengas que meter un perfil joven como Cardoso, que no creo que el penalti fuera un error grosero, pero bueno, sí es la típica novatada, que paga, la puntuación de Cardoso ha sido mala, no le voy a prejuzgar, ¿vale? Pero bueno, eso me ha hecho no traerle aquí como chollo porque, bueno, después de un -3 o un -2, no sé lo que hizo, tampoco es que me motive mucho, pero bueno, que es un jugador que el potencial a explorar está ahí, ya veremos. No es la jornada ideal para hablar de él en positivo, pero que lo quería traer. En líneas generales no quiero comprar a nadie del Sevilla porque son 2 derrotas seguidas. Tras ganar al Barça, a este equipo, esa efervescencia se ha venido a menos y ahora le viene una visita al Metropolitano que no me hace ser excesivamente optimista. Entonces es una época en la que mejor intentar pasar del Sevilla e incluso soltar lastre con jugadores como Alexis Sánchez. Me parece que el negativo de Alexis unido a la suplencia anterior nos hace pensar que ese buen inicio estuvo un pelín hypeado de más. Entonces, bueno, Alexis volverá a tener sus momentos, creo que volverá a ser útil en algunas jornadas, pero no es un jugador como para confiar de forma sostenible en una ofensiva fantasy, más en este momento con este calendario. Y no hay mucha pieza del Sevilla que me entusiasme. Ya digo, las bajas de cara al próximo partido, Mendy, Azpilicueta, Gumé sancionado en el Metropolitano, me parece que eso puede ser complicado el ir allí con jugadores del Sevilla. Suazo puede ser un poquito la nota positiva por esa asistencia que dio, es ese jugador estadístico que te puede brillar en ofensiva. Tampoco es que me animara mucho a alinear a corto plazo, pero al menos para mantenerlo en mi equipo, que viene de rendirme bien, pues me parece que es de lo poco, al menos salvable en este Sevilla, que sin ser un desastre, sí que me dejó bastante que desear. Almeida empezó a meter cambios muy pronto
Es un entrenador en eso muy intervencionista, a veces para bien, a veces para mal, porque a veces te para justas y a veces pues alguno se puede sentir señalado, haces cambios en el 51 y metes a jugadores que no le habías dado bola en prácticamente las jornadas anteriores, los Peque, los Seyuki y compañía, que para mí ahora mismo están sin confianza, fuera de forma, entonces pedirles que te rescaten un partido, pues no creo que sea justo para ellos. Alfon puede ser el chollo, sale unos minutitos, yo creo que poco a poco irá más y puede ser un jugador importante que también es bastante dinámico, puede adaptarse a varias posiciones y el Sevilla que no va sobrado de generación ofensiva, hemos visto ya que Isar Romero se le ha secado la pólvora, que a Cora Dance también, pues quizá Alfon, que puede ser un goleador de apoyo, un jugador que arrastre cierto foco y permita liberar a los delanteros, puede ser una buena apuesta fantasy en las próximas jornadas. Pasamos a partidos del sábado, el duelo de equipos en descenso, Girona-Oviedo, que bueno, se saldó con un partido de goles, un partido de mucho nerviosismo, un partido en el que bueno, ambos yo creo que demostraron que son los equipos más limitados, con más margen de mejora, sobre todo en defensa, muchísimas concesiones, ambos equipos con varios cambios en las alineaciones, algunas decepciones nos llevamos con jugadores como Banat, no lo traigo aquí a Banat, no sé si hay que sacrificarlo o no, yo estaría casi más en el sí que en el no. Sí que es cierto que no creo que la actuación de Stuani, condicionada por ese aura que tiene, el transformar dos penaltis, provocar uno de ellos, obviamente fue una actuación determinante, pero sí que sigo viendo a Banat como el titular de forma habitual y imagino que Stuani tendrá su partido de Copa y la semana que viene Banat volverá a ser de la partida. Otra cosa es que era gran opción fantasy, era un top star legítimo esta semana y fue uno de los primeros cambios. Apenas tuvo contacto con el balón, no intimidó, no generó absolutamente nada, pasó desapercibido y eso obviamente pues trastoca el que haya hecho una inversión por él, una inversión que yo quizá le daría el tramo este de calendario positivo para el Girona, pero sí que ahora mismo se ve con una incertidumbre que la semana pasada todo era optimismo, a veces se cometen estos fallos de cálculo con este tipo de jugadores que siempre además en equipos así disfuncionales de la zona de abajo pues con estos vaivenes. La versión del Girona yo lo dije durante la semana, creo que vamos a ver un Girona que se atenace mucho contra este tipo de equipos cuando es favorito, cuando juegue en casa con un contexto en teoría favorable, no saque su mejor versión o la saque cuando ya esté medio desahuciado 0-2. Y sin embargo, en partidos o escenarios donde el Girona a lo mejor no esperamos tanto, es víctima propicia, pues ahí sí que sin tanta presión muestra pues que tiene buenos jugadores que se pueden asociar y que pueden generar peligro. Obviamente, a nivel individual hay un nombre propio por encima de todos, es Unagi, que obviamente teníamos dudas de un jugador que viene de un percance físico, qué nivel iba a tener y si va a necesitar cierta adaptación hasta volver al nivel que estaba previo a la lesión. Pero bueno, ya demostró que tuvo ese impacto inmediato, que fue auténticamente decisivo, ese jugador elástico que además también está mostrando una capacidad de llegada tremenda, un disparo de fuera del área con esos slaloms, también obviamente muy condicionado que el equipo rival cometió ese penalti imprudente, pero obviamente es un jugador que te eleva el techo de este equipo y es súper necesario para conseguir el objetivo. Un Unagi es un jugador capaz de llevarte una permanencia, que es un objetivo de mínimos, pero es el objetivo ahora mismo del Girona que está en zona de descenso. Es un jugador que tenemos que fichar. Yo, la verdad que desde el principio ese flechazo estaba ahí, era un jugador que en la mayoría de fantasy sigue barato. Vamos a ver si estos problemas físicos los deja atrás y no son una constante durante su temporada, porque eso sí que podría lastrarle, pero si se mantiene sano es un jugador que va a ser letal y sobre todo en fantasy, que es lo que nos interesa, es un jugador que tiene una cantidad de extras tremendos como para lograr inflar puntuación con muchísima facilidad. Entonces yo creo que ahora mismo es la pieza prioritaria de toda esta chuleta porque encima está a unos precios que ya hablamos en el vídeo de compras dependiendo de la plataforma, pero vamos, mayoritariamente es una opción calidad-precio muy interesante que tenemos que fichar, que va a ser titular desde ya, que nos va a sumar siempre bien y que además ahora mismo va a ser ese jugador sobre el que vertebre todo el Girona y a lo mejor otros jugadores al lado de Unagi vemos mejores versiones. Por ejemplo, Lemar, que lo traigo de chollo. Me gustó lo que vi de Lemar. Jugando además en banda derecha, creo que va a ser la posición donde le van a querer colocar, más o menos haciendo el rol que venía haciendo Sigankov temporadas atrás. Yo creo que ahí ese duelo estará abierto. Casi que el que rinda mejor de ambos, o Lemar o Sigankov, dos jugadores que son bastante similares en cuanto a calidad con balón, pero que sí que es verdad que están bastante lejos, obviamente, de su prime. Y el Girona no se puede permitir ahora mismo regalar minutos a nadie, se llame como se llame. Entonces, si vemos una buena versión de Lemar similar a la que vimos en el rato que jugó, obviamente tiene que hacerla sostenible y también tiene que mantenerse sano, al igual que Sigankov. Yo creo que la banda derecha va a estar abierta para un perfil de este tipo, más asociativo, más de ir hacia el centro y sin embargo, pues un Brian Hill tendrá que conformarse con minutos de revulsivo o con hacer oposición en banda izquierda a Joel Roca. Yo es lo que veo.
Hasta ahora le he dado cierta paciencia a Bryan Gil, el partido me pareció muy flojo y yo creo que ahora ya es momento de que volvamos a ver a Bryan Gil en un rol de volver a ganarse minutos y volver a ganarse protagonismo. No sé si se debe a esa lesión que arrastró la temporada pasada, pero lo cierto es que estamos viendo una versión muy lejana de un jugador como Bryan Gil, lo decimos también con Brian Zaragoza. Las virtudes de estos jugadores es el desequilibrio, el del borde, la velocidad, la chispa. Si no aporta nada de eso, no digo que resten, pero sí que son jugadores que como mínimo nos suman. Entonces ahora mismo prefiero otros jugadores con otro tipo de virtudes. Podría mantener a Joel Roca, que yo creo que de todos los de arriba del Girona con carácter asociativo, pues es el que al menos yo le vi con mayor chispa. Es verdad que por ahí el Oviedo, donde tenía el boquete, es donde le costaba al Oviedo defender, porque Viñas jugó como falso extremo, ahora lo veremos, y muchas veces no hacía ayudas, por ahí subía Alen Moreno, por ahí caían otro tipo de jugadores. Joel Roca en la primera parte hizo una jugada, un slalom, que al final le faltó un poquito más de finura en la definición, pero yo creo que como extremo zurdo ahora mismo es el jugador que por ahí puede afianzarse y con cierta irregularidad, pero dando buenas puntuaciones. Vamos a ver el Girona cómo avanza, porque es un equipo que, como digo, es capaz de lo mejor y de lo peor. Y el Oviedo, pues bueno, vimos una versión, no sé si decir algo mejorada respecto al partido contra el Español, pero obviamente el rival que tenías delante era de menor entidad. Hay cosas positivas, hay algunas cosas negativas también. Te adelantas 0-2 en el marcador, no eres capaz de mantener ese resultado ante un rival directo. También es verdad que luego te remontas, sabes rehacerte y sacas un punto que, bueno, al menos es minimizar un poquito el impacto negativo que hubiera podido tener el sumar una nueva derrota ante un rival directo. Entonces, bueno, ganas un poquito de tiempo, afianzas ahí cierta idea, los cambios, algunos de ellos funcionaron bien, como la pareja de centrales. Es verdad que acabas encajando tres, pero yo creo que Carmo Costas puede ser una pareja que tienda a afianzarse sin solucionar los problemas defensivos. También agitas un poco el lateral izquierdo, viendo que ahí puede haber una competencia entre Javi López y Raheem. Todavía sigo sin creerme a ninguno de los dos, entonces vamos a seguir bajo observación. Vimos una mejor versión de Colombato, lo pongo en mantener, podría ser también una compra o un aspirante a Chollo. Por fin tuvo esa eficacia a balón parado, que por eso lo traímos semanas atrás como recomendación interesante, porque tiene esos extras, y aquí sí los hizo valer, con varios pases clave, también aprovechándose de que enfrente había un Girona que sufre mucho en este tipo de acometidas, pero esa asistencia a Rondón pues le elevó, y en general un buen partido estadístico de Colombato que se afianza en el medio del campo. Tenemos la situación de Hassan, que al igual que la de Banat, pues eran dos jugadores interesantes para este partido, porque a priori nos dicen, oye, un partido que va a acabar 3-3, ¿a quién tenemos que poner? Pues a Banat y a Hassan. Eso, si solo nos dicen el resultado y no nos dicen cómo se va a desarrollar el partido, decimos, hemos triunfado. Pues ni uno ni otro. Hassan se quedó sin minutos. Obviamente suena a castigo, es obvio que suena a castigo. Es un jugador que tiene algo diferente arriba, prescindes de él de forma voluntaria, salvo que haya un tema físico que desconocemos y dudo muchísimo. Tiene pinta castigo por sus desmanes, sus desplantes, su actitud, sus caritas al ser sustituido. Entonces vamos a ver ahora sí en Copa del Rey. Tenemos semana de Copa, ¿vale? Eso es bastante positivo en clave de alineaciones probables y en clave gestión con jugadores, porque los que juegan Copa prácticamente son suplentes asegurados en Liga. Entonces, bueno, pues Hassan seguramente le den minutos en Copa. Eso, si se lo gana, si tiene buena actitud, si tiene un buen desempeño, capaz que podría la semana que viene ser indultado, pero por ahora nosotros, si no has hecho un desembolso, un sobrepago por Hassan, estamos obligados a vender por un jugador que tiene este tipo de actitudes y que sin él su equipo más o menos medio sobrevivió. Como Chollos, Viñas, Rondón, esa especie de doble punta que realmente no fue tal. Sí que son dos delanteros, pero no actuaron como una doble punta, porque uno u otro iban cayendo a banda. De forma inicial Viñas era el extremo diestro, pero luego fue Rondón prácticamente el que, sobre todo en ayudas defensivas, recorría banda, bajaba para hacer coberturas con Alen Moreno y Viñas, que tenía esa movilidad. Entonces sí que es verdad que, sobre todo en fase ofensiva, a veces sí que eran dos presencias arriba. Al final, lo que dijo Carrión en rueda de prensa, tenemos que sumar más efectivos en área. Y al final, pues un equipo que le estaba costando tener colmillo, metes 3 goles. Eso es lo positivo. Sigues teniendo cierta sangría atrás, sigues teniendo ciertos errores infantiles, concedes 2 penaltis evitables seguramente, pero al menos arriba ha mostrado, y eso que no tienes a tu jugador más desequilibrante, más poderío ofensivo. La primera parte yo creo que el Oviedo es superior. Es verdad que tras el 0-2 no supo cerrar el partido, ni dormirlo, ni hacer valer esa ventaja, pero al menos el brote verde de Rondón, que me gustó mucho, su juego de espalda, me gustó mucho su entrega, el gol por supuesto, que al final lo que hace es condimentar todo, pero también me gustó Viñas,
que es un jugador con cierto poderío, es un jugador que además tiró el penalti, se puede ser un extra para él, ambos, tanto Viñas como Rondón parece que son los dos lanzadores y de cara al futuro puede ser interesante para darnos esos puntitos gratis. Entonces yo creo que ambos pueden tener minutos en liga y son buenas opciones en calidad de chollo, ¿vale? No, no más. Y luego Aaron Scandell, a pesar de encajar tres, pues otro recital de paradas, especialmente una de ellas fuera de categoría, tremendísimo el partido de Scandell. Le faltaría, obviamente, pues en alguno de los dos penaltis haber estado cerca de pararlo, pero bueno, es un gran lanzador Stuani. Yo creo que no es achacable a Scandell lo que sucedió porque el gol de Unagi también me parece imparable. Entonces, bueno, un portero que siempre tiene asterisco de que su equipo no le ayuda, pero él sí que a nivel individual saca adelante la situación y yo lo sigo considerando uno de los porteros top de la categoría. Vamos al partido del Español, victoria por la mínima contra el Elche. Un Español que tiene las ideas clarísimas. Es de estos equipos que además su entrenador se está atreviendo a hacer cosas. Está siendo intervencionista, cosa que la temporada pasada no fue, pero sí que parece que este Manolo es más el Manolo de sus orígenes. El Manolo que se crió en cantera, que apostaba por plantillas amplias, por rotaciones habituales. El año pasado, una vez encontró su idea, fue con los mismos y prácticamente tenía unos jugadores que repetía siempre, pero esta temporada sí que está con varios sistemas, está además metiendo incluso tras victoria, como es el caso esta semana, cambios importantes. Entonces vimos aparecer a un Piquel, que prácticamente nos habíamos olvidado de él. Nos habíamos olvidado también en banda derecha de que podía haber más extremos más allá de Dolan, que por cierto lo trajimos como Buffon y fue Buffon. No digo que me lo viera venir, pero sí que es verdad que con la cantidad de extremos que tiene, que Joffre o Antonio Roca fueran apareciendo, yo sí que es verdad que esperaba que aparecieran más en Copa, pero la situación de Dolan es preocupante, porque imagino que ahora tendrá la Copa y la semana que viene tras victoria capaz que siguen estos, pero ya no es algo que podamos asegurar. Va a seguir cambiando Manolo, independientemente del resultado y que vengas de victoria, seguramente nos pueda meter cambios. Quique García viene de ser chollazo tremendo y se queda sin minutos. También, obviamente, esto tiene su parte negativa. Luego tenemos un jugador que vive a todo esto, es Edu Expósito, que es uno de los jugadores con más pases claves de la liga, uno de los jugadores con más resistencia. La asistencia que da es en pleno contragolpe, además volcada a banda izquierda. Pues ese jugador que este año se le nota la confianza que está teniendo. Si ya el año pasado era buena opción, pues este año mucho más en un equipo seguramente más potenciado. Entonces me parece una de las compras que también analizamos en el vídeo express de por la mañana, que hay que empezar a pensarse hasta qué punto vale la pena sobrepagar, porque es un jugador en su posición de máxima fiabilidad. Luego Riedel ya le hemos visto el punto débil. El punto débil de Riedel es el día que pueda haber tarjeta en la primera parte. Ahí hemos visto que Manolo no le tembló el pulso para cambiarlo al descanso. Y mi percepción personal es que en la misma situación a Cabrera no lo cambia. Yo creo que Cabrera con amarilla no lo cambia, Riedel sí lo cambia porque no se fía. Entonces, obviamente, eso es un punto débil. Hasta ahora el único que ha mostrado Riedel es preocupante, porque si estamos condicionados a que vea una tarjeta en la primera parte para que al 45 nos lo limpien, es realmente preocupante y obviamente le baja un poquito el rango de hype que teníamos. Lo vamos manteniendo por ahora. Yo creo que seguirá siendo la pareja habitual y a largo plazo junto a Cabrera, pero obviamente no nos esperábamos este revés que nos ha dado el destino, como tampoco nos lo esperaríamos con el Hilal. Y yo estaba bastante optimista la semana pasada, no pasa nada, rota por virus FIFA, la semana que viene a jugar, pues nada, lejos de eso. Hemos visto el lado más meritocrático de Manolo, le ha dado a Rubén Sánchez la titularidad y con Rubén Sánchez 2 por 0, 2 victorias, 6 de 6. Entonces el Hilali tiene pinta que va a jugar la Copa y nos vamos a seguir comiendo a Rubén en Liga. Obviamente Rubén Sánchez es chollazo que podamos ir comprando para próximas jornadas y el Hilali es una venta que ya ahora sí no podemos dilatar más en el tiempo porque su situación ahora mismo está en un limbo que no sé hacia dónde se dirige. Vamos a hablar del Elche. Seguramente, y Sarabia lo verbalizó, de las peores versiones del Elche. Juegas contra un buen equipo en un campo complicado, un buen inicio, pero luego estuviste sostenido por Iñaki Peña y fuiste de más a menos además. Y sobre todo cuando estuviste por detrás en el marcador no generaste, no pudiste crear ocasiones y al final son 2 partidos seguidos sin marcar y eso en este Elche es extraño. Que no pudiera marcar el Athletic Club, que no hayas podido marcar el Español. Contra el Athletic Club creo que generaste, pero contra el Español creo que te quedaste muy corto y ahora te viene el Barça. Se pueden enlazar 3 semanas seguidas sin victoria, unida a la del Alavés serían 4. A ver, es algo más lógico este escenario. No era normal lo del Elche que fuera equipo Champions tras 6 jornadas. Esto me parece más realista. Aún así creo que es un equipo vivo, un equipo que puede seguir siendo recomendable. Sus jugadores no suelen puntuar mal. Vimos otra vez buenas versiones fantasy de algunos de ellos a pesar de la derrota. Pero sí que es verdad que parece que al menos se esperan un poquito el high con los Affengruber, con los Febas, con los Rafa Mirs, Andrés Silvas. No sé hasta qué punto recomendar ventas porque viniéndole Barça, sí que es verdad que no sé por qué un partido
que a ver cómo sale. Ya lo veremos durante la semana, pero el Elche es el típico equipo que veo a Sarabia, que vais sin nada que perder a Barcelona y a ver qué pasa. O se lleva una goleada o hace la machada. Estas cosas me parece que no van a tener mucho término medio. Entonces, claro, es obviamente un partido para valientes. ¿Quién quiere apostar allí? Iñaki Peña, pues ley del ex, tengo ganas de verle contra el Barça. Yo abrí el melón esta semana en Twitter, saqué un tuit de que no entendía un poquito, viendo con perspectiva, habiendo pasado el tiempo, por qué se cargó Flick de aquella manera a Iñaki Peña para poner a Chesney, porque al final me parece que Chesney ha sido mejor portero en su carrera, obviamente, está comprobado, sus méritos su currículum, pero el Chesney del año pasado yo creo que no mejoraba al Iñaki Peña del año pasado. Yo puedo comprar al que me diga, oye, Iñaki Peña no tiene talla de portero titular del Barça o de equipo grande, lo compro. Pero es que estamos hablando de una situación de emergencia. Se ha lesionado tu portero titular y tienes que tirar con lo que puedas. Y lo que podía ser a Iñaki Peña y Chesney. Y yo coincido que la primera vez que pasa esto, hace 2 temporadas, Iñaki Peña no dio el nivel, pero es que creo que el año pasado lo estaba dando. Y creo realmente y sinceramente que Chesney no lo mejoró. Que al final Flick tomó una decisión, no sé si instada por algo interno que desconocemos, tiene pinta que algo pasó ahí, pero por lo deportivo no fue, porque Chesney es verdad que tuvo un partido del que vivió de rentas muchísimo tiempo, pero era un portero que realmente, salvo esa actuación en Benfica, la sensación era de inseguridad tremenda y de que el día X, a la hora X, íbamos a palmar por él. Y fue así, contra el Inter, portería transparente. No quiero volver a estos debates ahora que no tocan ya y a vosotros nos importa, pero bueno, simplemente quería un poquito reflejar eso y reflejar que creo que el destino del Barça no hubiera cambiado. No le daba todavía para ganar esa Champions, pero que la decisión de Flick fue un poquito irresponsable. Y con esto quiero deciros que Iñaki Peña es un buen portero, que a lo mejor no es un portero de equipo grande, pero es un portero que va sobradísimo para la élite, que ya tiene una experiencia de un año con Galatasaray. En el Barça también obviamente esto le habrá hecho buen portero y es un portero seguro. Además es seguro bajo palos, seguro en juego aéreo, seguro con los pies, que a lo mejor no te va a salvar puntos, no va a ser un escandel, pero es un portero que me parece bastante sobrio y para un Elche y la forma de jugar del Elche viene muy bien. Hizo un verdadero partidazo encajando. Entonces, bueno, es un portero que a ver si nos quitamos ya un poquito el estigma este de que pueda rotar. Yo creo que para esas porterías dudosas en la Copa va a venir muy bien, porque en Copa vamos a ver otros porteros. Me da miedo en el Elche, capaz que en lugar de ver a Dituro nos mete al otro, que no lo quiero descartar, y entonces eso nos haría indicar que un Dituro pueda aparecer. Pero bueno, ya haremos esos debates más adelante cuando toquen. Y luego tenemos el tema de Mendoza. Que es verdad que el viernes en el vídeo de alineaciones probables, que me parece que un vídeo cada vez traemos mayor valor añadido a ese vídeo, ¿vale? Los que lo veáis y agradezcáis el cuidar todo tipo de detalles, creo que es un vídeo el de los viernes que cada vez traemos mayor valor añadido a la hora de afinar. Y ya os advertí que la situación de Mendoza era de titular no seguro, que en caso de que entrara o se mantuviera Aguado, el que podía caer a Mendoza y no Neto. Yo sigo pensando que de cara al futuro Mendoza va a ser el titular por delante de Neto o junto a Neto. De cara al Camp Nou, pues, o a Montjuic, donde se juega el partido, es verdad que no veo prescindir de Aguado, pero sí que veo prescindiendo de Neto y manteniendo a Mendoza. Yo tendría paciencia con Rodrigo Mendoza. Al menos esperaría a que le den la titularidad, que creo que se va a caer por su propio peso, y si no rinde cuando sea titular, pues ya decidimos. Pero no ahora, porque hay acumulado 2 suplencias. Imagino que hay hecho una inversión nada más volver del sub-20, pensando que iba a ser una especie de Virgili que enseguida iba a deslumbrar o a rendir, y no ha sido así. Tenemos que tener paciencia y ahora le viene el Barça. Pero yo la seguiría teniendo. Vendemos a Chus, que siempre es el elemento fácil. La víctima propicia, hay que hacer un cambio en el 11, se cae Víctor Chus. Entonces, a la mínima de cambio se nos va a ir fuera, no nos va a garantizar titularidad. Y no hay chollos en el Elche, porque al final es un equipo que ha rendido también durante tanto tiempo que los jugadores han ido engordando y ahora mismo no hay savia nueva como para recomendarla a precio positivo. Vamos con el Athletic Club. Muy preocupante la realidad del Athletic, realmente. Un equipo que está dando constante muy negativa desde que se inició la temporada. Ganó, yo creo que de forma muy engañosa los primeros partidos y todavía está viviendo de aquellas rentas. Pero si te pones a pensar con perspectiva las actuaciones del Athletic Club, no ha habido un partido redondo, ni en Europa tampoco. El equipo nos está reencontrando. Yo creo que Valverde, además, le está ocupando mucho la situación y está gestionando de forma muy precavida, porque está rotando mucho menos de lo que le pediría el cuerpo seguramente en otros años. Pero es que sabe que no se puede permitir. He puesto aquí Jaureguizar, pobrecito mío. Bueno, la opción de que escriba bien el nombre va a ser imposible, ¿no? Sería Sinú. Voy a poner Jaure y así más seguro de no fallar. Así acertamos seguro. Bueno, el tema que venía yo con el Athletic Club, que es que no ha hecho un partido redondo el Athletic Club.
fuera de casa, en casa le está costando mucho hacer valer también el factor Samamés. Sobre todo es el problema de gol, pero claro, el gol no se fabrica solo por los delanteros, no que sea un problema exclusivamente de delanteros, que lo es que no hay generadores, los que te tendrían que acercar al gol o facilitar el gol, no están desequilibrando. Las versiones de Sancet de Nico Williams, que son tus mejores jugadores, son realmente preocupantes. Tienes a Iñaki fuera y la temporada de Iñaki estaba siendo la que estaba siendo. No tienes suficiente fondo de armario. En el centro del campo tienes una Jaure de dependencia, por eso lo pongo aquí. No puedes permitirte prescindir de Jaureguizar ni un minuto, con el riesgo que eso supone, ¿vale? Por muy roboticibor que sea. Entonces, bueno, me parece muy preocupante. Es un equipo para huir. Ahora viene un derbi vasco. Eso te puede cambiar realmente. Si lo ganas, a lo mejor a nivel de mentalidad es ese chip, pero si lo pierdes, te puedes meter en una situación bastante compleja. Me parece que es un derbi vasco para los dos equipos interesante de calibrar, interesante de ver, pero no sabría muy bien cómo encarle entiende Clava Athletic Club. No sabría si deciros quién es o no recomendable, porque jugándose en Anoeta, el histórico no invita a ser optimista. Lo que sí que me está gustando, y podéis ver la hoja estadística en los últimos partidos, es Laporte. Sí que es verdad que tenía dudas yo entre Paredes y Laporte, apareció Laporte. Me parece ser el jugador que está sentando junto a Vivian y es un jugador que ahora mismo está rindiendo muy bien en clave fantasy. Entonces es un jugador que podemos comprar siempre con cierta duda porque muchas de las jornadas iremos con incertidumbre, pero bueno, yo creo que está valiendo la pena. La venta ya es Iñaki, hablé de él en el vídeo de por la mañana, o sea, Nico, perdón, y me parece que ya no es sostenible. Había que comprar otra vez la lesión, no sé si es tema de que no se acabado de recuperar bien, de que está falto de confianza, de que se ha contagiado de la dinámica grupal, pero el Nico que vimos a principio de temporada no es este. O sea, ese Nico se fue y no sé si volverá o no, pero ahora mismo yo no lo puedo esperar. Y Navarro es que es lo único que vale como chollo. Sé que lo traje la semana pasada, ha vuelto a ser suplente, pero es que es lo único que aporta cierto aire fresco cuando sale. Entonces no sé por qué no le da un rol mayor como ocurrió en Champions, que te salvó el partido Valverde. Yo creo que es la asignatura pendiente y tendría cierta paciencia con Navarro. Vamos con el Getafe. Pues un equipo que te compite siempre, le compite al Madrid, contra Osasuna había merecido más seguramente y aquí pues te saca su partidito y nadie puede decir que es injusto. Hizo su partido, Bordalás lo planteó con lo que tiene, te metió ahí a Mayoral, que es un jugador que ahora lo traigo de compra, era Buffon, yo lo asumo, Mayoral siempre lo traigo de Buffon y cada vez que Buffon marca, la verdad es que lo dejamos ahí siempre, siempre bendecido. A ver, Mayoral sí que es cierto que cuando tiene estos partidos, sobre todo en contextos de fuera de casa, viene a recibir, aporta mucho a lo que es el juego, el desahogo del equipo y luego tiene ese oportunismo como tuvo en Pamplona y tuvo aquí. Marca el gol, 3 puntos, goles que valen oro y entonces son compras que podemos hacer con el asterisco que tiene Mayoral de la irregularidad y de que está lejos de su versión física a pesar de que viene a hacer un muy buen partido. Entonces podemos seguir comprando. Lo que hizo Bordalás fue cambiar sistema, o al menos durante gran parte del partido, doblar lateral, imagino que para frenar a la banda del Athletic Club de Bilbao, a Nico Williams. Entonces puso ahí un femenía más Iglesias, que eso lo estaba haciendo siempre, pero en defensa de 5, ahora claramente una defensa de 4, porque te metió a Coba para compensar el otro costado y arriba Liso y Mayoral más sueltos, prescindiendo de un centrocampista como Mario Martín. Entonces lo que hizo fue una especie de 4-4-2 o 4-2-3-1 y eso es un cambio de sistema respecto a lo que veníamos viendo. No sé si se debe al rival que tenía delante, que es el Athletic Club, o si es algo que puede ir manteniendo semana que viene, por ejemplo, contra el Girona, que es un equipo del Girona que también ataca por bandas. A lo mejor ahí también te quieres proteger de esa forma o ser más propositivo jugando en casa, prescindiendo de un Mario Martín que no estaba aportando mucho y metiendo otro perfil tipo Coba, que no tiene mucho más. Tampoco, pero bueno, tampoco veo a Coba un perfil como para que siga siendo titular seguro. Lo pongo ahí de chollo, pero es un poquito chollo a ver qué pasa. Porque no puedo asegurar realmente. Vamos a ver el partido de Copa del Getafe, porque seguramente sí que nos dé pistas en clave liga, para ver si plantea repetir esta propuesta o jugando en casa va a hacer otra cosa. Al que sigue vender es a Mario Martín, parece que ya va a empezar a ir cayéndose del 11. Podemos mantener a Domingo Duarte, a lo mejor ya era hora de traerle aquí, he tardado demasiado, pero sí que es verdad que está teniendo una temporada bastante positiva. Dentro de las dudas que ha dejado a veces Gené, dentro de las dudas físicas que está dejando Abkar, pues Domingo Duarte está siendo el central más regular. Y esto al final, un central regular en el Getafe asegura puntos en Fantasy. Entonces, pues nosotros ya no podemos ser ajenos a esta realidad. Y poquito más que deciros del Getafe. Me quito el sombrero, ¿vale? Me lo puedo quitar, aquí lo tengo. El sombrero de Halloween y yo me lo quito. Me lo quito ante Bordalás porque es que realmente, la verdad que ganar en San Mamés y siempre ser ese equipo incómodo, ese equipo que compite, que nos fastidia muchas veces previsiones y apuestas fantasy, pero es que
a veces rivales que se enfrentan al Getafe hay que pensárselo muy mucho porque este equipo te minimiza al máximo. Vamos a cerrar el análisis del sábado con el derbi valenciano. Del Valencia voy a ser muy breve. Lo siento por los valencianistas. Esto está tan negro que es que como no voy a recomendar comprar absolutamente nada, porque la dinámica es negativa y te viene a jugar en Madrid, que no sé lo que puede ser eso. El año pasado ganaste en Madrid y yo dije lo mismo. Y además fuiste con no sé cuántas bajas habiendo forzado no sé cuántas quintas amarillas. Pero bueno, realmente creo que no todos los días son domingo y que este Valencia ahora mismo es para pasar, pero de todos, ¿eh? De los Javi Guerra que lo tengo en venta, desconocido y sustituido, de los Tárrega, Copete haciendo ese penalti, aún así más o menos fue decente la puntuación para la que había liado encajando dos y haciendo penalti. Pero es que no salvo nada de allí del Valencia. Yo creo que algo pasa ahí, algo que va a explotar de alguna forma, entonces yo quiero irme lejos de la explosión. Así que, salvo un Jesús Vázquez que podamos comprar como posible chollo, pero es que ni aún así, porque es que estamos viendo Terry Correia como está puntuando. Lo pongo ahí como jugador que se pueda ganar titularidad o minutos, según está Gallá, pero es que ya veis el análisis que os hago del Valencia. Me parece que es un equipo que ahora mismo sufre, está muy lejos del gol contra el Villarreal, muy lejos del gol contra el Alavés, sufre en todas las líneas, es un equipo ahora mismo para huir de él. Y el Villarreal que ganó sin lucimiento, me parece. Luego hay que seguir hablando de la gestión rotacional de Marcelino sin ningún tipo de lógica. Al menos hay que pensar que Foyt no se ha lesionado. Lo normal que un jugador con sus antecedentes físicos recién vuelto de lesión le pones a jugar en 4 días contra City, contra Valencia, 2 partidos de exigencia, bastante que te ha salido vivo. Entonces vamos a poner a Foyt como chollo. Porque bueno, obviamente, a pesar de todo esto, entenderme bien, es el mejor central que tiene de largo en esa plantilla y es un top fantasy. Y si va a tirar del Marcelino, vamos a comprarle sin volvernos locos porque con este nivel de sobreexigencia nos caerá lesionado más pronto que tarde. Y luego con Pepe, pues igual que he sido paciente, yo ya no puedo seguir recomendando serlo, ¿eh? A lo mejor yo lo sería en algunas ligas, yo asumiría el riesgo, yo individual. Vosotros individualmente podéis asumir el riesgo, porque ahora partido contra el Rayo, viene semana limpia, no hay necesidad de rotar, entonces yo creo que puede ser esa puntuación de Nicolás Pepe que estamos esperando. Yo en modos competitivos seguramente lo aguantaría, pero en nivel general, la recomendación general ya no puede seguir siendo de mantener a este tío, que va a bajar en picado, que aún siendo titular puntuó muy regular, muy por debajo de lo esperado. No sé si es un bache de rendimiento o es que le está afectando toda esta situación. Estamos viendo que se recuperan jugadores, estamos viendo a Gerard, que lo tengo en jugador interesante en una de las columnas positivas porque es un jugador que ahora hablaremos. Tenemos a Yoce pendiente de también mostrar si puede volver a su mejor versión y hay mucho fondo de armario, los Acoman, los Buchanan. Verdad que Pepe tiene esa polivalencia capaz de jugar banda punta, pero a los precios que alcanzó Pepe yo ya tengo que intentar repensarme su situación. Y luego Gerard Moreno, que fuerza y marca ese penalti, obviamente una puntuación muy inflada por esa acción en concreto, pero independientemente de eso me parece que Gerard Moreno está en el 11 titular del Villarreal. Si ahora hiciéramos un 11 de Marcelino, la dupla arriba es Gerard más Mika. Marcelino entiende que mezclan bien, que Gerard puede venir atrás a recibir, que Mika es otro tipo de delantero y que eso te permite meter a Pepe en banda. Y seguramente pues estaría ahí. Entonces Gerard Moreno ahora mismo está por delante de Ayoce. En la jerarquía, yo creo en la cabeza en este momento de Marcelino, que eso puede ser muy cambiante, pero al precio que está, con todas las reservas y más todavía que de las que he dicho por Foyt, pues podemos comprar a Gerard Moreno, que además, pues si hay un penalti sabemos que lo va a tirar. Y luego, pues Comesaña es el jugador a la chita callando, que hace cositas, que pasa desapercibido, la semana pasa una asistencia, parece que nadie se entera, ahora mete un gol, que sí, que la ha empujado, y ahora le viene el Rayo, ley del ex. Pues es el típico jugador cumplidor de centro del campo, de buen equipo, que nunca lo hace mal, que es verdad que tiene mucha competencia y por eso no lo hemos tomado en consideración esta temporada, pero a lo mejor ha llegado el momento ahora de aprovechar la inercia al alza de Santi Comesaña. Pues nada, queda mucho todavía que hablar, pausita y seguimos con la resaca. Venga, vamos a retomar chuleta. Partidos del domingo, este Mallorca-Levante bajo la lluvia. Una igualdad de puntos, un Mallorca que intentó mantener esas buenas sensaciones dejadas en Sevilla, pero bueno, yo creo que evidenció por un lado cierta endeblez defensiva ante un
Levante, que arriba la verdad que tiene bastantes presencias que siempre intimidan, y luego pues le falta un poquito de creación de fútbol, porque este Mallorca, con esta versión tan lejana a un mínimo competitivo de Darder, pues cuesta mucho generar y poder dominar partidos. Ya la semana pasada lo traímos como venta, hoy repetimos un poquito para incidir por si alguno, me parece que con buen criterio, decidió darle un last dance, pero Darder no está para estos trotes ahora mismo. Lo mejor es alejarnos de él, verle con distancia y esperar a un futuro a ver si mejora versión y podemos tomarle en cuenta. Sustituido por Pablo Torre, yo creo que fue porque tenía amarilla, pero bueno, es un jugador que le puede restar protagonismo. No sé si Darder podría perder titularidad, me parece un escenario todavía lejano, pero sí que al menos pierde peso en el juego y es un jugador que a nivel fantasy se está mostrando anticompetitivo. Luego, en el Mallorca hay que destacar una semana más a Virgili, era su primer partido en casa, esperábamos una buena puesta en escena, la verdad que fue el foco ofensivo, el foco de desequilibrio, mientras le duró la gasolina, cuando le cambiaron de banda y algo más apagado, sí que ahí le costó algo más, pero a pesar de que las condiciones del terreno de juego con la lluvia no eran las idóneas, demostró lo que puede ser este jugador en primera división, un incordio constante para esa banda, a pesar de que le hicieron varios marcajes, de hecho Calero tuvo que cambiar de perfil o tuvo que alternar las alturas de ese doble lateral que había puesto yo creo que precisamente para frenar a Virgili, ahí no lo tuvimos en cuenta a la hora de calibrar el 11 probable, pero yo creo que fue más pensando en que el Mallorca iba a atacar por ahí, y en la segunda parte, viendo que Toljan en velocidad no estaba llegando al nivel de exigencia, puso ahí a Víctor adelantando a Toljan y bueno, ni uno ni otro, la verdad que Virgili siguió a lo suyo, bien auxiliado ahí por Mojiga que dio la asistencia de gol. Y bueno, un Mallorca que yo creo que al menos el empate lo mereció. Sí que es verdad que fue el equipo más propositivo, pero también es verdad que la sensación de peligro en el Levante estuvo y con esa ocasión de Morales al final pudieron volar los puntos. Creo que el Mallorca todavía debe seguir avanzando. Le falta mucho juego, le falta que sonar buenas piezas, pero bueno, al menos hemos dado un paso hacia adelante para un equipo que debería salvarse. Lo que pasa que es una lucha que si te metes ahí luego cuesta salir, pero con estos 4 de 6 puntos y las sensaciones o brotes verdes de jugadores como Virgil y Mateo Joseph que pese a no marcarle bien, pues me gustarían. También veo cierto brote verde en Raillo. Es un jugador que le ha costado mucho arrancar en este inicio de temporada. Estuvo cerca del gol, de hecho, en un córner. Luego en defensa, pues también estuvo bastante sólido. Y aunque no es el mejor jugador para defender con espacios atrás y a campo abierto, que fue el escenario que se encontró en este partido, pero bueno, al menos yo creo que cumplió desde lo físico, está recuperando cierta consistencia. Darder, como hemos dicho, venta, y ese gol de Maffeo lo veo un poquito más casi, bueno, accidental, pero vale igual. Entonces es un chollete ahora mismo que podemos explorar, que se ha hecho con la titularidad y se ve alguna duda. Este gol obviamente afianza ahí sus opciones de ir saliendo de inicio, también cierta reconciliación con la grada, un jugador que en verano tuvo ahí sus pulsitos y esos vaivenes y ahora parece que se nos consolida y a bajo precio es un jugador que puede rendir bien en un Mallorca que aparece más solvente. Vamos con el Levante. Bueno, un Levante que yo creo que saca un punto positivo, el Levante que se sigue comportando mejor fuera que en casa. En estos escenarios a domicilio, la verdad que tiene una idea de juego y un planteamiento que está funcionando bien, se defiende como puede, sin calidad defensiva, porque es un equipo que no le veo yo que se defienda demasiado bien, creo que tiene un margen de mejora ahí, pero sí que es cierto que defendiendo por acumulación y con ciertos jugadores como Arriaga que te aportan un físico, se aprovechan eso sí de que es un equipo que se parte con facilidad, pero normalmente el partirse suele ser un término negativo en fútbol. En el caso del Levante es positivo porque le permite lanzar en vuelo ciertas transiciones con jugadores muy peligrosos, a pesar de que no tenías Iván Romero y prescindes de Brugui, pero la sensación de peligro estuvo ahí en todo momento. Brugui salió bien al campo, Morales también salió con impacto, la sensación de peligro estuvo en todo momento, y Etaillon, que era un jugador que queríamos mantener bajo observación a ver si enlazaba 2 malas puntuaciones seguidas, pues bueno, volvió a reencontrarse con el gol, tiene ese oportunismo, tiene esa letalidad y por tanto debemos seguir confiando en él. Arriaga me encantó, me enamoró su partido, yo diría que es de los mejores que le he visto, se le va viendo que cada semana, bueno, alcanza un nivel más óptimo de estado de forma, entonces creo que es un jugador que nos va a dar mucho. En clave SofaScore tiene también todo para brillar en ese sentido. Vamos a ver el Levante si consigue una versión en casa también que sea positiva. Hubo bastantes cambios en la alineación, hemos comentado ya ese doble lateral, hemos comentado también esos cambios, algunos obligados como la entrada de Coyalipou, no lo pongo aquí como chollo porque creo que no da para tanto y es un jugador que también se va a ir a Copa África, pero creo que lo de Iván Romero va a ser algo corto y podrá volver en la próxima jornada. Tampoco es que Iván Romero diga que haya que vender, si alguno quiere hacerlo no es que me parezca locura, pero bueno, creo que es un jugador que seguirá rindiendo y es un delantero no excesivamente caro que puede ser de utilidad. Y luego pues
Los del Algezabal, en realidad mi recomendación es no apostar por ninguno, no hay ninguno consolidado y más o menos irán ahí entrando, saliendo según el resultado del partido anterior. Siempre vamos a estar temiendo, ya sea de un mal rendimiento, ya sea de una suplencia inesperada. Así que bueno, lo dejo ahí, ahora tocaría vender a la Adela y comprar el Algezabal por ser un chollo, pero siempre con ese miedo. Venga, vamos a hablar del clásico, muchos estaréis esperando y bueno, voy a intentar alargarme lo menos posible, salirme un poquito de la carretera también lo menos posible y centrarme en lo fantasy. Empezando un poquito por el análisis del Madrid, del partido en general, yo diría que durante la semana os he contado el escenario de partido. Yo diría que no he ido muy errado, sí que en cuanto a rendimientos individuales, pues algunos han pillado puntuación más positiva, otros más negativa. Por ejemplo, Arda Güler, empezando un poquito por lo negativo del Madrid, ha sido el que más ha dejado de ver a mi favor, no solo por el error grosero del gol de Fermín, que creo que ahí eso lo tiene que corregir, bueno, pecado de juventud, sino porque con el juego tampoco lo vi muy bien. Creo que el cambio esta vez, a diferencia del día del Atlético de Madrid, sí fue merecido y no generó ni desde el balón parado, ni desde el último pase, ni desde la movilidad. Lo único que podría destacar positivo de Arda Güler es que sí que lo vi, al igual que el resto de sus compañeros, bastante comprometido en la presión, eso, en el pressing, en el despliegue físico, en el planteamiento que hizo el Madrid basado en una presión adelantada. No tomaría decisiones precipitadas con Güler, sí es verdad que yo esperaba un clásico mejor, creo que llegará en un futuro, pero por ahora se sigue viendo que es un jugador muy bueno, con muy buenas maneras, pero que a lo mejor para dar el siguiente paso, un paso ya más grande del que está dando, pues en estos partidos tiene que venirse arriba, como se ha venido, por ejemplo, arriba a Jude Bellingham. Partido muy favorable para él porque al final el Barça te ofrece esas facilidades y sobre todo él exhibió por un lado su físico, también le ayudaron mucho el hecho de que Camavinga hizo un trabajo muy oscuro para él en banda, el planteamiento de Xabi Alonso inesperado porque entraría Camavinga y dice refuerza el centro del campo, pero en realidad no renunció posicionalmente a su 4-3-3, Camavinga ocupó el costado derecho, Vinicius no fue un segundo punta, fue un jugador que partió desde banda derecha, entonces no desequilibró el sistema y la propuesta, lo que hizo fue volcar ahí a Camavinga y prácticamente eso dejó a Bellingham, que ya de por sí tiene mucho trabajo, pues la opción de filtrar pases contra un Barça que en la primera parte permitió mucho, la asistencia fue tremenda, luego además te marca ese gol, le anularon algún otro. El partido de Jude Bellingham fue bastante bueno, hay que decirlo, fue un muy buen partido de Bellingham, vamos a ver qué rol va teniendo en este Madrid, todavía intuyo pues, cierta irregularidad, tendrá sus mejores o peores partidos, pero bueno, al menos la versión goleadora de Bellingham, la versión de que cada semana si va jugando nos puntúa bien en Fantasy, está ya apareciendo, es una realidad, entonces es la compra que tenemos que hacer porque, bueno, había ciertas dudas y parece que se despejan. ¿Mantendría? Arda Güler yo pues todavía lo querría ver mantener, aunque, bueno, en Fantasy especulativos me quedaría por su tendencia muy caro en algunos de ellos, una venta no lo veo mal, pero bueno, Vinicius sí que lo querría mantener. El partido de Vinicius, para mi gusto, fue un partidazo. Yo esto es lo que le pido a Vinicius, no le pido más de lo que hizo. Es verdad que, bueno, la versión de Koundé que se encontró enfrente fue una versión muy minimizada, pero Vinicius realmente todas las ayudas que le hicieron, volvió loco, se fue por línea de fondo, en el segundo gol, la jugada que hace y el centro pasado al segundo palo muy bombeado, él es clave en esa acción, le falta un poquito a lo mejor de mejora en toma de decisiones finales, pero bueno, el partido de Vinicius y un poquito siguiendo la secuencia de los últimos partidos, me parece que poco más podemos pedir. Es un Vinicius desequilibrante. La puntuación fantasy a lo mejor no destacó. Y luego tenemos para mí el debe, igual que creo que hay que decir que Xabi Alonso planteó un partido desde la pizarra, un partido muy táctico, porque al final es un entrenador muy táctico y este Madrid va a ser mucho más táctico de lo que nos tiene acostumbrado. Hizo un par de movimientos que le salieron muy bien y hay que alabar, como hemos dicho el de Camavinga y también la presión alta que la trajo durante toda la temporada fue muy efectiva ante un Barça que sufrió. Pero sí que hay que decir, y yo creo en el debe, que la gestión de partido, la gestión de cambios, el cambiar a Vinicius me parece fue un poquito irresponsable. Obviamente Vinicius no se tiene que enfadar, Vinicius no se tiene que poner así. Aunque puedo entender esa reacción natural de que tú estás haciendo un buen partido y vuelves a ser el señalado cuando piensas que por rendimiento has recuperado el estatus, entiendo su cabreo, pero no lo tiene que mostrar de esa forma. Eso es un error de Vinicius que hay que afear y esas cosas a Vinicius hay que frenárselas, a lo mejor ya es tarde, seguramente en su caso. Obviamente, bueno, Vinicius es lo que es, ¿vale? A nivel extradeportivo, Vinicius es lo que es, pero eso no quita que el cambio creo que fue erróneo y que Xabi Alonso no debió hacer ese cambio y de hecho hubiera quedado muy feo si el Barça empata, ese cambio hubiera envejecido muy mal y hubiera sido un asterisco tremendo en el planteamiento de Xabi Alonso, ¿vale? Que yo creo que en ese sentido hay que decirlo, tal como es, no me parece mal sacar a Rodrigo, pero no sacrifiques a Vinicius. Y si no tocas sacar a Rodrigo, haz otro tipo de cambio.
mantén a Vinicius y metes un Mastantuono, metes un Ceballos, haces lo que quieras, pero quedando 25 minutos o 20, los que fueran, quitar a Vinicius, teniendo un buen partido, pues si lo estuviera haciendo mal lo entendería, pero teniendo el partido que estaba teniendo, me parece que ahí hizo un flaco favor a su equipo. Ahí le entró un poquito el cagancho a Xabi Alonso de decir, bueno, no he matado el partido cuando he tenido la oportunidad, voy a intentar ganarlo y yo creo que fue un error que le pudo costar caro si hubiera tenido delante una mejor versión del Barça. Mastantuono se quedó sin minutos y hay que vender, hay que tomar esa decisión. Está claro que con plantilla completa el rendimiento no ha sido óptimo, tendrá que esperar su oportunidad y ganarse los minutos. Entonces en clave fantasy es un jugador que ahora mismo hay que alejarse. Y Camavinga a nivel de chollo lo traíamos la semana pasada y bueno, creo que ahora con más motivo, chollo entre comillas, porque bueno, es chollo para lo que es él y es chollo como irrupción nueva en el Madrid, pero sí que es cierto que tiene un precio que hay que tener pasta para ir a por un jugador de cierta inconsistencia que tampoco es que nos va a asegurar titularidad. Pero bueno, el partido Camavinga, como siempre, contra el Barça, aportando ese físico, siendo ahí ese elemento un poquito disruptor y bueno, si minimiza pues esas cosas negativas que él tiene, es un jugador muy válido y un jugador que en estos partidos es una garantía. Y en líneas generales creo que el Madrid fue superior, creo que ganó el mejor, creo que el partido más o menos es lo que yo me esperaba, una superioridad del Madrid en cuanto al físico, en cuanto al estado de forma, de inspiración, en cuanto al planteamiento, en cuanto a una mejor faceta defensiva. El Madrid va a regalar menos que el Barça y así fue y creo que el resultado es engañoso. El Madrid debería haber conseguido mayor ventaja para no tener que sufrir, pero bueno, al final al menos pudo mantener el resultado y sobre estos triunfos también seguir construyendo una idea y una filosofía de juego, porque tampoco es que yo viera una versión excelsa del Madrid. No veo un equipo aquí deslumbrante, buenas versiones individuales, a Mbappé ni lo he nombrado, pero bueno, bien en su línea, castigando en lo que tiene, el penalti, bueno, puede pasar, pero que todavía veo a este Madrid que está un 50 o un 60% de lo que podría llegar a ser y lejos de ser un equipo aspirante al top 1 europeo, ahora mismo donde hay otros equipos que están mucho mejor. Entonces, bueno, creo que este Madrid no debe lanzar campanas al vuelo, no debe ahora, por haber ganado un clásico de los últimos 5, al final yo creo que el Madrid tenía más hambre para este partido, el tema de la Lamine Yamal ayudaría más y llegaba en mejor momento, esto es así, pero vamos, que yo creo que la distancia entre Barça y Madrid, cuando vuelva a todos los cauces normales, es una distancia muy mínima de dos equipos que más o menos andan parejos, que los dos tienen problemas a solucionar y que van moviéndose por inercias. Cuando uno tiene más lesiones que otros, pues uno va sufriendo más que otro. El Madrid tiene 5 puntos de ventaja, que bueno, es una puntuación bastante interesante para ir administrando, pero no deja de ser pues un partido, un tropiezo. Ya dejaría al Barça casi dependiendo de sí mismo, porque el golaveraje ha quedado abierto para un posible partido de vuelta para el que quedará mucho. Pero bueno, son 5 puntos que al Barça, a este Barça que puede tropezar contra cualquiera, son muy peligrosos y más ahora quedándose sin Pedri. Bueno, vamos a ir al Barça, que es el punto de vista negativo. Vale, yo he sido muy crítico. Del Madrid podemos destacar más hombres. Me gustó Militao, me gustó Tchouaméni. Pero bueno, tampoco quiero aquí profundizar todo. En Twitter ahí más o menos he dejado las notas subjetivas, mías, propias y un poquito en caliente. Que bueno, seguramente a lo mejor con el paso del tiempo matizaría cosas, pero bueno, me gusta a veces hacer estas cosas en caliente. Y luego el Barça, pues también fue el partido que me esperaba. Un Barça que sin balón, la verdad que no tiene un pressing ahora mismo al nivel de poder frenar al Madrid y que con balón pues no te puede generar ni someter como este Barça estaba acostumbrado. Un equipo que siempre ha volteado resultados adversos y que en este partido pues se veía que las únicas vías de generación de peligro eran aprovechar errores del Madrid. El gol vino de un error y sobre todo desde el punto individual no había jugadores que desequilibraran y los que estaban llamados a hacerlo se hicieron un partido muy lejos de su mejor estado de forma. Sí que es verdad que desde lo individual también hay que destacar el partido de Chesney. Bajo mi punto de vista fue la gran y grata sorpresa. Hizo un partidazo en mayúsculas de Chesney. Te para el penalti, que no fue un penalti del todo mal tirado, fue un penalti de mucho mérito del portero, pero sobre todo yo siempre destaco, oye, que ha habido volumen de paradas y algunas de ellas bastante buenas, de sobre todo dar seguridad, que es lo que le pido a un portero. Muchas veces Chesney a mí no me ha dado seguridad. En este partido sí. Yo empecé el partido, madre mía, las dos primeras han ido para adentro, una la han anulado y otra para adentro. Pero sí que es verdad que luego fue teniendo intervenciones, las primeras de no mucha dificultad, pero luego ya se vino creciendo y hay que decir que Chesney sostuvo al Barça en el partido. Si no hubiera sido por Chesney, pudiera haber sido un resultado bastante más sonrojante y haber hecho la herida más grande. Entonces, bueno, igual que se le ha criticado, aquí yo creo que es de ley decir que Chesney hizo un partido en un escenario complicado, en una exigencia muy grande
y además dejando pues esa parada a Mbappé, que si el Barça hubiera puntuado realmente hubiera que haberse la anotado su haber. Luego Fermín era ese elemento un poquito anárquico, hizo un mal partido Fermín, la verdad que estaba jugando bastante mal, se encontró con ese gol, ese oportunismo, él lo tiene, luego hizo alguna acción buena, pero sí que es verdad que decidió mal, porque los disparos al final que probó un poquito al muñeco no eran las mejores opciones, pero bueno, se le puede perdonar. Yo creo que Fermín es ese jugador del Barça que en estos momentos de apuro, desde el colectivo, él, que es anárquico, te lo puede ir solventando. Al igual que un Rashford, te lo solventa con asistencia. Mucho me habéis dicho, oye, Donkey, te has pasado poniendo un 0 a Rashford. Al final el 0 a Rashford no viene, porque si ves la puntuación, ha asistido y es el que más o menos ha tenido cierto protagonismo. Pero bueno, yo veo el partido, y no este, sino la secuencia de partidos, y creo que Rashford en muchas fases de los partidos lo que hace es desconectar al Barça. No genera ningún tipo de ventajas, él está ahí un poquito buscando su acción individual, su picotazo, y eso al final son estadísticas vacías, que es lo que se llama en básquet estadísticas vacías, jugadores que generan mucho, luego ves el box score y dices, ostras, este tío ha hecho X puntos, X rebote, buen porcentaje, pero luego dices, ¿ha producido para tu equipo? ¿Ha generado ventajas? ¿Ha hecho que el Barça tenga un juego fluido? No. Es todo lo contrario a Rafinha en ese sentido. Simplemente quiero señalar eso, que era un escenario de identidad, que sí, que tú ves el partido, si lo has alineado te quedas contento porque te ha dado la asistencia, pero yo como culé, a mí me desespera. Es un perfil que me desespera, creo que es un perfil que resta, que cuando lo pones de falso 9 todavía es aún peor, y aunque no quiero cebarme con él, porque creo que es una cosa que hay que hacer extensiva a muchos jugadores, pero Rashford a mí es un jugador que yo explico mi mala puntuación a Rashford o mi mala nota o mi mal veredicto en base a lo que os estoy contando. Y luego hay que hablar obviamente de los dos jugadores que deben de levantar al Barça en estos momentos. Uno es Pedri y otro es Lamine Yamal. Lamine Yamal no aparece aquí. No creo que tenga que ser una venta, ¿vale? A pesar de que, bueno, la puntuación ni ha sido tan mala, pero el partido ha sido muy lejos de los estándares de un jugador que cobra lo que cobra y un jugador que aspira a ser Balón de Oro y un jugador que de cara a la galería presume de lo que presume. Yo creo que es un poquito predecible. La versión que hemos visto de Lamine Yamal en los últimos partidos pues es muy similar a la que hemos visto en este partido, entonces es que no te activas de un día para otro, no das un salto físico de un día para otro, entonces lo normal era que te pasara esto. Un Lamine Yamal que no lo intenta, un Lamine Yamal que no tiene ese punto de chispa, que no tiene esa confianza, entonces, bueno, en el terreno de juego ahí te minimizan muchísimo. Y sobre todo porque, bueno, eres el que tiene que generar, que puede igualmente sacarse de la chistera un truco. Estuvo a punto de hacerlo. Es muy bueno. Yo por eso, para mí la nota es negativa porque es tan sumamente bueno y es el potencial que tiene que no le voy a valorar una acción. Pero es verdad que el pase a Koundé, que se lo inventa él, si Koundé no hace la cafrada de control que hace, podría haber sido una asistencia de museo para un empate a 2, sacas un punto en el Bernabéu en un día en el que no han merecido nada. Podría haber ocurrido, realmente. Por eso es Lamine Yamal, por eso tiene que estar en el campo, por eso es letal de diferentes formas. Regateando, asistiendo, centrando, colgando balones, atrayendo el balón. También generó alguna que otra ventaja a través del pase que sus compañeros no supieron canalizar, pero sí que es verdad que se volvió un poquito inofensivo porque como nunca intentaba el desborde, no sé si es porque no se veía con ese punto de confianza o no sé si es que la planificación del partido, eso me extrañaría, de Flick le hubiera dicho, mira, no lo intentes si te hacen ayudas para no generar pérdidas. Y luego Pedri estuvo muy minimizado por Tchouaméni, la verdad, hay que decirlo. Tuvo bueno, alguna acción, alguna arrancada suya, pero bueno, el partido de Pedri, en base a lo que yo sé que puede dar Pedri, me parece malo. Y luego la expulsión obviamente le baja la nota. Entonces, un suspenso para Pedri, no pasa nada por suspenderle. Si no me va a cambiar mi opinión sobre él, creo que es un jugador que ahora mismo bueno, es el mejor o de los mejores top 3 centrocampistas de Europa, que no hay dudas sobre su rendimiento y sobre lo que puede aportar, pero yo le pido más. En algunas acciones que estuvo en pico de área creo que decidió mal, tuvo alguna pérdida que no debe, sigue desfondándose en los últimos minutos de los partidos, cosa que no lo achaco a él porque es que lo juega prácticamente todo. Entonces creo que le va a venir bien esta expulsión realmente, para descansar este tiempo, creo que le va a venir bien. Así que pues diría que si el Barça sobrevive al partido del Elche sin Pedri, podemos ver una mejor versión de Pedri y que le vendrá bien. No me parece grave, sí que en clave fantasy debe ser una venta y fichamos a Casado, que debe ser titular contra el Elche y a lo mejor ahí nos llevamos un chollete para una jornada. Y luego pues a Lamine Yamal, como puse en Twitter también, creo que le puede venir bien lo que le ha sucedido. Lo que le ha sucedido es que, bueno, un poquito boca chancla, unas declaraciones innecesarias, me da igual el contexto en que las hagas, que calientas el partido innecesariamente, das una inyección extra al rival y si luego no rindes a los 3 días, pues obviamente queda retratado y supongo que eso a él, como un competidor que es,
también le servirá a uno para activarse, para poner el foco donde debe, para, oye, enterarse una vez que no ha ganado nada. Es verdad que, bueno, viene a hacer un doblete, o no sé si fue un triplete nacional, pero bueno, que no han ganado un Balón de Oro, que no han ganado una Champions, que queda mucho palmarés por conseguir, que eres muy joven y lo conseguirás, pero que todavía no estamos para presumir, entonces si vas a hablar, luego tienes que rendir. Eso es lo que ha pasado. Entonces supongo que no le gustará lo que va a leer, lo que va a escuchar y que intentará focalizarse en el fútbol, en ser la mejor versión de Lamine Yamal. Y creo que la temporada es remontable. Y sobre todo creo que le viene bien esta hostia, que se le va a pegar más pronto que tarde, le viene bien para decir, ostras, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que no tengo que hacer, por aquí tengo que ir, por aquí no tengo que ir. Ahora está en su mano el aprender de esto, ¿no? Puede tomárselo, como se lo ha tomado muchas veces Vinicius, los consejos o los golpes que le ha dado la vida, sobrándose y siguiendo por el mismo camino, estampándose todo el rato con el mismo muro, o puede decir, ostras, a lo mejor me he equivocado, voy a rebajar un par de tonos, voy a ser un poquito más humilde, voy a focalizarme en lo deportivo y no solo voy a pensar y decir y actuar como el mejor del mundo, sino que voy a rendir como tal. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que hacer Lamine Yamal. Luego, ¿cómo se comportaron ambos? Pues Lamine Yamal yo creo que en el campo solo le achacó su rendimiento, al final fueron a buscarle y le encontraron en un partido en el que, bueno, vienes perdiendo, no has rendido bien, viene a buscarte Carvajal, Vinicius te dice tal, pues tú increpas, me parece que eso es lo menos achacable a Lamine Yamal. Sí que me parece más grave por ser reincidente el tema de Vinicius, porque lo que es un pendenciero, es un mal compañero, un mal deportista, que se cabrea en el cambio, que luego vuelve, que luego se encara, que luego habla, que hace gestitos. Es lo que es Vinicius, es lo que es y hay que decirlo y hay que exponerle, es lo que es Vinicius, es lamentable. Es un equipo que no representa bien los colores que viste, en este caso los del Madrid, y es un jugador que realmente es lamentable verle en televisión. Es lo que hay, es lo que hay, es impepinable. Y esto es así, y he hablado bien de su faceta futbolística en el día de hoy, pero hay que decir la otra parte. Y voy a cerrar, siento alargarme con esto, es un clásico, solo hay dos en la temporada, con el arbitraje de Sotogrado. Hubo muchas acciones para valorar. No creo que afectaran el resultado porque el Madrid fue superior y ganó el equipo que fue superior. Sí que a mí me sorprenden muchas cosas que leo en Twitter o que escucho cuando, por ejemplo, en la retransmisión sobre el penalti que se pita, que me parece normal que Sotogrado lo pite en el campo, porque lo pareció, el penalti de Lamine Yamal sobre Vinicius, pero es que, no sé, vosotros veis igual que yo partidos de la Liga Española. ¿Cuántos penaltis así se han pitado a favor del atacante? Ninguno. Siempre que hay una pierna y sobre esa pierna se golpea, siempre se pita falta del atacante, falta del que chuta. El otro se anticipa, pone la pierna, chutas, o sea, tú eres el que pega la pierna del rival. Y es que todas, he visto tropecientos mil, no voy a decir el 100%, pero creo que el 99,9% de esas acciones o acciones muy similares se han jugado como se jugó. O sea, el VAR ahí entra. Lo que no entiendo es cómo hay gente que por Twitter se escandalice con esta situación. Si se está actuando igual. Otra cosa es que quieran cambiar la norma y que digan, ostras, un tiro a puerta, te interponen y eso debería sancionarse como infracción. Vale, pues que lo digan. Pero esa acción se juega como se juega y se juega como se jugó en el partido. Es lo que no entiendo. Luego, ¿qué más acciones hubo? El fuera de juego de Mbappé. Bueno, Mbappé la verdad que tiene una facilidad el pobre para que siempre le salga cruz en estas situaciones. No voy a dudar del frame, ¿vale? Obviamente es una acción milimétrica, no voy a dudar del frame. Bueno, ahí la dejamos. Luego la acción de Cubarsí es más polémica de lo que parece, porque obviamente es el típico, no llamarlo codazo, pero sí golpes y braceo, que en cualquier otra situación que no fuera el área se sanciona. También es verdad que no menos sancionable, porque debería ser igual de sancionable, pero menos vistoso porque Cubarsí y creo que Hausen no están ni en el foco de la asistencia ni en el foco del gol. La asistencia la da Militao, el gol lo mete Bellingham y ellos están un poquito ahí en medio de la acción, pero no justo en el foco de la acción. Eso obviamente hace que para que entre el VAR es mucho más complicado. Yo entiendo que no entre el VAR en esa jugada, lo entiendo perfectamente. Yo si fuera árbitro de VAR no entraría ahí. Otra cosa es que si alguien me quiere justificar que hay falta y que ese gol debería ser anulado, tiene argumentos para justificarlo porque el impacto existe, ¿vale? Pero de ahí a montar un drama, pues no me lo parece. Y luego el penalti de Eric García, pues me parece una concatenación de rebotes. Es una mano totalmente involuntaria, pero bueno, es una mano que, según la normativa actual, ocupando un espacio y encima en ese momento le pide un poquito levantando la mano ahí con el reflejo, le toca y tienes que pitar. El VAR actúa y te la comes, ¿vale? Que me parece totalmente involuntaria, pero bueno, como muchas de las manos que se señalan. Entonces, pues creo que analizando todo un poco,
mucha intervención del VAR, pero tampoco es que creo que haya habido gran polémica. Al menos no que la polémica haya marcado el resultado. Bueno, os leo, ¿vale? Siempre esto pues genera mucha polarización. Yo esta semana la verdad que, bueno, he tenido algunos bloqueos de más, seguramente, he sido muy vehemente en algunos posicionamientos, pero que al final esto no lo hago para intentar enfadar a nadie. Vosotros podéis tener vuestra opinión. Para vosotros Rashford puede ser un jugador que ahora mismo es, yo qué sé, brutal, o Lamine Yamal os parece bien lo que hace, o estáis cabreados por lo que he dicho de Vinicius, que a lo mejor yo lo digo así, me nace decirlo, ¿vale? Y aquí lo transmito en mi canal. Es mi opinión. Vosotros tenéis la vuestra y son respetables todas. No lo que he dicho aquí tengo por qué tener razón, ¿vale? Es mi forma de verlo. Y en clave fantasy, pues un poquito el repaso. Vamos a cerrar ya más rápidamente con los partidos que quedan. Después de un clásico, pues cuesta siempre analizar otras cosas. Pues mira, el guión de partido lo esperaba. Esperaba una victoria del Celta. Llegó, es verdad que, bueno, un partido con bastantes vaivenes. Y en clave Osasuna, pues una Osasuna que está, la verdad, en una inercia peligrosa. Los resultados más o menos le estaban haciendo sobrevivir o salir airoso, pero ya si enlazas derrotas como las últimas y en la clasificación empiezas a no sumar, a ver ahí que estás cada vez peleando por cosas que quizá no esperabas y las sensaciones no llegan y tampoco hay muchas herramientas porque ahora mismo yo creo que Lichi no sabe qué hacer, está ahí un poquito entre dos aguas, no sabe si cambiar sistema, ahora se ha quedado sin un lateral, eso a la hora de cambiar sistema, no se acaba de atrever a apostar por ciertos perfiles, vuelve a tirar de Moncayola, complicado. Al final la única nota positiva de Osasuna es que, bueno, recuperas una versión de Budimir de cierta letalidad, es verdad que, bueno, ese penalti fallado con 2-2 cambia el partido, ¿eh? Obviamente condiciona totalmente ese Panenka, es un gran lanzador de penaltis, lo que pasa es que, bueno, es muy difícil meter 2 penaltis en un mismo partido. Muy difícil. Entonces, pues en este caso Budimir falló el segundo, pero bueno, igualmente la puntuación estuvo ahí. Y la semana pasada, de hecho, hablamos de Budimir. Si alguno recuerda o quiere rebobinar lo que dije Budimir en condiciones normales es una venta. Pero si alguien en su liga necesita, oye, yo ya tengo que arriesgar, pues a lo mejor mantener a Budimir de cara a lo que viene puede ser una opción interesante, a pesar de que, bajo todo punto de lógica y rendimiento, era una venta. Lo dijimos así, tal cual, y funcionó. Creo que también os dije, con Víctor Muñoz le viene jornadón y ha sido un bluff, ¿vale? Que a veces digo, y soy un papagayo, digo cosas que salen y cosas que no. Moncayola, buena puntuación en ese jugador que está cumpliendo, ¿vale? Entonces, bueno, podemos llegar a mantenerlo y alinearlo si nos cuadra. Boyomo la venta, podríamos vender a mucha gente. Con Víctor Muñoz tengo dudas, no lo he traído porque realmente me preguntáis y no sabría qué deciros de Víctor Muñoz. ¿Qué hacemos? ¿Vendemos o no? Creo que es un jugador que no es excesivamente caro, dependería un poco de la plataforma y de la inercia. Yo creo que dependería tanto del caso concreto y de la liga concreta que no puedo dar una recomendación sobre Víctor Muñoz aquí de venta o de mantener. Creo que hay tantos asteriscos que he intentado evitar el traerlo porque no quiero llevar a equívoco o a error a nadie. Boyomo sí que puede ser la venta porque, bueno, me parece que es el central menos estadístico. En una versión de Osasuna ahora mismo que deja dudas, que está encajando, pues podemos prescindir, ¿vale? De Boyomo, por poneros alguno, hay varios que han puntuado mal. Y quizá Rubén García, pues, como ya venimos avisando, puede ser ese jugador que se cuela en un 11, que tiene bastantes ítems estadísticos y que puede funcionar a bajo precio. Y el Celta, pues una victoria necesaria. Hay que decir que Giraldez tiene los cataplines así, porque la verdad que lanzarse un Josep Aidó es que es capaz de todo. Está en puestos de descenso. El Celta empezaba en puestos de descenso este partido y el tío te pone Aidú. Se la viene pelando olímpicamente. Él es fiel a su ruleta rusa y va a seguir así. Le da igual jugar Europa tal, es tremendo. Eso sí, pues con esta ruleta rusa venimos resucitando, la verdad, varios perfiles. La semana pasada resucitamos a Durán, lo mantenemos como chollo, y esta hemos resucitado a Juglar. Yo soy muy pesado con Juglar, no sé si aquí con vosotros o en ligas internas que tengo, yo lo he comprado, me lo han clausulado, yo lo veía venir. La verdad que hay jugadores que digo, mira, son jugadores que no han metido un gol en toda la liga, no sé cuántas jornadas, esto es una anomalía, y han empezado a meter porque es una cuestión. Han sido Mateo Josep, han sido Juglar y han sido Viñas. Pues son 3 jugadores que he ido clausulando, que parecían que eran jugadores baratísimos, con cierto rol importante que iban a empezar a marcar más pronto que tarde. No me quiero colgar ninguna medalla, pero bueno, Ferran Juglar es mejor delantero de lo que había mostrado. Lo que pasa que, pues mira, estaba todo yendo hacia el lado del Panda. Tampoco era sostenible lo de Borja Iglesias. Me pasó un poquito con Borja. Tengo aquí una especie de toque por esto. A ver si lo cuadro ahí. Ahí está. Vale, que soy un poco cuadriculado. Bueno, el tema del Panda es un poco como Víctor Muñoz. ¿Vendemos al Panda? Pues hay debate, se podría llegar a vender. Pero como no
quiero tampoco dar una recomendación tan contundente, pues no lo traigo, pero es debatible. Sería estudiar cada caso, cada plataforma, qué hacemos con el Panda, porque está ya un poquito bajando claramente lo que venía siendo el rendimiento. Entonces, si ya no estamos hablando de una jornada en concreto, sino de varias, una secuencia de jornadas, pues ya preocupa. Quizá ahora el foco está en los Juglar y los Durán, que son los que están sacando adelante la situación, además de Aspas, que con la acción que tuvo en Europa y la aparición también como revulsivo, ahí acertamos la recomendación esta semana con esa asistencia, al final tiene muchas herramientas arriba y eso obviamente les quita jugo a muchos. Ahora es Juglar, pero tampoco es que vaya a ser Juglar para siempre, es ahora, vamos a aprovecharlo, como lo hemos aprovechado en su pasado a Borja Iglesias, como tendrá su momento Aspe y como lo está teniendo Durán. Con el Celta es así, ir un poco transitando, subiéndonos a los carros momentáneos. Mingueza, pues oye, la venta es que la alineación te puso a Ristic, es que no sé, fue tremendo. También se cargó a Javi, luego metió a Delagui y retrasó como tercer central a Carreira. Hizo unas cosas más raras, Giralde, pero rarísimo, ¿eh? Es difícil. Carreira puede ser posible hecho y Mingueza venta porque no sé cuándo va a jugar. Ahora le viene Copa, vete tú a saber qué hace. Bueno, y cerramos la chuleta con el partido que, bueno, también concluía el domingo, este Rayo contra el Alavés. Un, bueno, partido de estilos similares, estilos competitivos, estilos de ir a todos los duelos, un poquito más propositivo y con balón el Rayo, un poquito pues, más reactivo y buscando más atacar de forma vertical el Alavés, que por momentos tuvo sus ocasiones, la verdad que una muy buena versión del Alavés, que en la segunda parte se acercó con peligro a la meta de batalla, entonces con un equipo que sigue vivo, un equipo que compite, y esas constantes son los que yo creo que le convierten en un equipo que no debería pasar problemas para mantener la categoría, porque al final tiene ya más avanzado en cuanto a la idea de juego y la manera de acercarse a ser competitivo, cosas que otros equipos de la liga todavía tienen que hacer ese proceso. Y un Rayo que más o menos va sobreviviendo con ciertas turbulencias al jugar varias competiciones, eso siempre conlleva cierta irregularidad y un equipo que no va sobrado de goles. El problema de este Rayo, que si todo lo que genera al final lo pudiera convertir, estamos viendo que no hay esta temporada tampoco un jugador que en cuanto a goles te vaya asegurando cifras y esas cifras se conviertan en puntos sostenibles, pero bueno, que el Rayo siempre compite. Leyeun, estamos viendo versiones muy competitivas del Rayo con porterías a cero en las últimas jornadas, con buenas, además, versiones tanto de Leyeun como de Nobel Mendy, que lo trajimos de hecho yo la semana pasada. Esta vez he traído a Fran Pérez, porque en esta política rotacional está dando descanso a Álvaro García, y por no repetirme con Nobel Mendy, que sigue siendo un chollazo, que además no está inscrito en competición europea y eso nos asegura ciertas tranquilidades respecto a la liga. Ratiu, ya es momento de aquí honrar un poco a Ratiu, porque bueno, los brotes verdes son ya notorios, las puntuaciones han mejorado, su versión también, su estado de ánimo, su compromiso. Le viene ahora partido contra su ex equipo, el Villarreal, con el que bueno, nunca llegó a jugar en primera división y este año ya pues el Rayo compró los derechos. Vamos a ver qué tal será. El Rayo le viene un calendario complicado con Villarreal y Real Madrid. Son dos partidos que va a competir, estoy seguro de ello, pero sí que es verdad que creo que en zona defensiva a lo mejor cierto riesgo alinear a estos perfiles, es decir, compramos pero sin volvernos locos. Hasta el próximo parón no creo que el Rayo vuelva a ser recomendable de la forma que lo ha sido hasta ahora, que la verdad que no se ha cumplido. Patrick podría ser la venta porque es un jugador que ha entrado también en política rotacional, igual que Isalvi, igual que Álvaro García, y eso pues siempre nos complica la tarea. Y cerramos con el Alavés, pues un equipo que podemos rascar cositas, porque al final en Fantasy sabemos que los resultados bajos como el del otro día el lunes o el del Rayo esta semana igual, pues siempre nos puntúan bien. Es verdad que en clave ofensiva estamos sufriendo con los Lucas Boyé, con los Tony Martínez, con los Carlos Vicente, estamos sufriendo. Es un equipo que ofensivamente, al igual que al Rayo, le falta mucho colmillo, le falta pues esa lucidez, tampoco generan tantísimo, generan un poquito más por intensidad que por creatividad, pero bueno, Coudet metió cambios, metió a Denis, volvió a meter a Leñá, metió a Carlos Vicente, que eran dudas, mantuvo la doble punta, entonces bueno, está metiendo en dinámica a otros jugadores. Vamos a seguir estudiando esa situación porque es verdad que tiene aquí a sus 6-7 guerreros fijos, pero luego hay unos cuantos que ahora no tienen el rol definido, entonces ahí tenemos que siempre ser inteligentes y muy cuidadosos. Si verá, pues un portero que tiene que estar siempre en nuestra tier de porteros que vayamos actualizando, es uno de los porteros, si no el portero menos goleado de la liga, y no es casualidad, es un portero
que hace paradas, que gana puntos, de mucha fiabilidad, un paso adelante tremendo, su equipo es muy compacto y le está ayudando también a mantener esas buenas cifras, pues es un portero que la chita callando es una compra fantasy más que obligatoria. Pacheco se retiró por una conmoción al descanso. Al final, bueno, yo creo que estará listo para jugar seguramente en Copa, a lo mejor lo reservan, pero la semana que viene debería estar dispuesto. A diferencia del Rayo, el Alavés sí que tiene un buen calendario y también un calendario muy jugoso para defensa. Entonces los Pacheco, los otros, los Tenaglia son muy buenas opciones fantasy. Carlos Vicente ni asegura titularidad y si la asegura es un cambio prematuro. Entonces yo ya, bueno, hace semanas, un poquito corroborar aquí lo ya dicho, los Carlos Vicente, los Darder, perfiles que antaño fueron recomendables y ahora son sombras de lo que fueron. Denis Suárez, el Chollete, fue titular y aunque le vi un poquito sobrepasado con una amarilla ahí que se medio forzó, pero bueno, pues es un jugador que se vaya ganando un rol. Yo creo que al final si apostó el Alavés por él y él apostó por el Alavés es para que esto funcione, le ha costado ir entrando, pero creo que irá teniendo cada vez más protagonismo y que puede funcionar. Y bueno, que sepáis que también dentro de Analítica Fantasy integramos la chuleta, aquí la tenéis, ¿vale? Con todas las recomendaciones de mercado, serán públicas y también podéis ojearlas en el apartado de alineaciones. Todo estará aquí disponible, ¿vale? Intentar siempre, pues, cuanto más podamos mejorar el servicio que tiene la comunidad, pues mucho mejor. Pues nada, espero que haya ido bien la jornadita dentro de lo que cabe, jornada complicada, pero bueno, todavía nos queda un cartucho esta noche, a ver ese partidazo cómo se salda y ya terminaremos de hacer balance, pero es momento ya de planificar las 2 jornaditas que nos quedan antes del parón, así que estamos en el ecuador de este tramo y tenemos que seguir siempre con la cabeza alta y la mentalidad a tope, ese es el objetivo aquí en el Donkey Time. Venga, seguimos avanzando, nos queda mucha semana y ya enfocaremos la preparación de la jornada 11. Dejadme el feedback de la chuleta, es un contenido, iba a decir premium, pero creo que es un contenido que vale la pena, que me cuido mucho, que funciona muy bien y que acompañaros esta horita y algo, porque sabéis que me enrollo, pues para mí es clave. Es un desahogo también, una terapia, pero sobre todo cuando aquí lanzo pildoritas opinativas me interesa que aportéis vuestro feedback siempre con respeto, siempre sabiendo que esto es fútbol y que al final mi opinión es válida igual que la vuestra. Bueno, no me alargo más, dejad el like si os quiere. Adiós.